Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más para que juntos estudiemos la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Tu amigo, tu hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación les hace compañía. Para esta semana estamos estudiando la lección número 4, la cual es titulada Defendamos la verdad. El verso de memoria está registrado en el libro de Juan, capítulo 3, versos 14 y 15. Como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oramos. Amado Padre, alabado eres para siempre. Muchas gracias por permitir que podamos encontrarnos a través de esta plataforma virtual y juntos proclamar que Jesucristo es el Señor. Que tu presencia pueda bendecir a cada amigo que nos escucha, que abre la Biblia, que quiere encontrarse contigo a través de ella, que anhela conocer la verdad. Escúchale, respóndele, sé misericordioso también, y que tu gracia pueda ser de tal manera suficiente para que pueda incluirlo en aquellos que serán herederos del reino celestial. Bendice nuestras familias, nuestros hijos también. Gracias por cada uno de ellos. Permite que el estudio de este momento sea de bendición y de edificación, que tu palabra sea entendible y de igual manera nos ayude a encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estaremos estudiando esos períodos de persecución de la iglesia de la Edad Media. Así que el estudio de esta semana va a ser bastante interesante. Te invito a que no lo pierdas, que cada día pueda abrir tu palabra, pueda estudiar la Biblia y pedirle a Dios que te dé claridad. Esperamos que sea de edificación y de bendición para tu vida. Para hoy domingo estamos estudiando bajo el título Perseguida pero triunfante. La pregunta para hoy es: ¿a qué períodos proféticos se refieren los pasajes de Daniel 7, 23 al 25 y el de Apocalipsis capítulo 12, 6 y 14? ¿A qué período de profecía se refieren estos pasajes? Leemos el texto de Daniel 7, 23 al 25. Dice: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y la mitad de un tiempo. El pasaje comienza diciendo que es una cuarta bestia. Si hay una cuarta bestia, se da por entendido que hay 3 anteriores. Y esas 3 anteriores usted la encuentra desde el versículo 4 del mismo capítulo 7. Pero haciendo ya una aplicación o una traducción y tomando en cuenta también Daniel capítulo 2, las 4 bestias de estos 2 capítulos son Babilonia, los medos y los persas, es la segunda, la tercera es Grecia y la cuarta es Roma. El imperio romano en 2 fases, una que es el imperio pagano. Eso significa que es el imperio de los emperadores, donde están reinando esos reyes de Roma. Así que durante todo ese periodo que concluye en el 476, ahí termina la fase pagana de los emperadores.
Luego comienza entonces otra fase llamada la fase religiosa. ¿Cómo se da esa caída de Roma, la parte política, la parte pagana? Bueno, comienza Roma a debilitarse. Los líderes comienzan a vivir una vida de desorganización política. Hay un alto índice de impuestos, hay inseguridad. Los militares o los soldados romanos también se sienten así, desconformes. Comienza de igual manera ese ambiente de caos, inmoralidad, de pleito, de guerras internas, y entonces se ve un ambiente de debilidad dentro del territorio que comprende el Imperio Romano. Pero por otra parte entonces están las tribus bárbaras, y ellos quieren invadir el territorio romano buscando nuevas tierras, nuevas oportunidades, nuevas conquistas, tierras más cálidas desde África, otros territorios que pertenecen también a Europa o la Europa del Norte, también territorios de Asia. Así que ellos están buscando cómo entrar a ese territorio que comprende el Imperio Romano. Y de esta manera, entonces hay una invasión de las tribus bárbaras. Específicamente, 10 tribus principales fueron las que invadieron el territorio del Imperio Romano. Estas invasiones se dieron en distintos siglos, épocas. Desde el segundo siglo comenzaron las tribus bárbaras a estar movilizándose para entrar a los territorios del Imperio Romano. Siglo II, siglo IV, y por allí comenzaron todas a buscar la manera de penetrar a este territorio. ¿Cuáles son esas tribus? Bueno, están los anglosajones, hoy conocidos como Inglaterra, están los francos, que es Francia, están los germanos, que es Alemania, están los lombardos, que es Italia, están los suevos, que son los portugueses, están los visigodos, hoy es España, están los burgundios, que es Suiza. Pero hubieron 3 tribus que no se desarrollaron, que no existen hasta nuestra época, sino que fueron exterminadas, fueron eliminadas. ¿Cuáles fueron esas 3 tribus? Los érulos, que fueron destruidos en el 493, luego los vándalos en el 534, y los últimos fueron los ostrogodos en el 538. Las tribus bárbaras están divididas, digámoslo así, en 2 líneas religiosas. Están los que tienen una inclinación al catolicismo, que era lo que imperaba en el tiempo antes de la invasión de las tribus bárbaras, y algunas tribus, como las que fueron destruidas, llámese los vándalos, los érulos y los ostrogodos, ellos eran arrianos. ¿Qué significa arriano? El arrianismo. Eran tribus que no creían que Cristo era Dios o igual a Dios, que Él fue el creador. Lo que creían los arrianos, y hoy en día aún muchos grupos religiosos o algunos grupos religiosos lo creen, es que Cristo es creado, y como es creado, Él no debía ser adorado. Eso creían esas tribus bárbaras, 3 de ellas, y por eso a ellos los destruyeron. Fueron eliminados porque no tenían una creencia religiosa igual a las que ya existían. El emperador de la época, Justiniano, al verse posiblemente cansado, cargado de tantas guerras, salió del imperio de Roma y se fue a otro territorio, a Constantinopla, y allí entonces levantó su nueva capital y nombró al sacerdote de Roma como el jefe de todos los sacerdotes del Imperio Romano, dándole la facultad de papa. Eso ocurrió en el año 533. Pero no logró tener el dominio de todo el Imperio Romano en la parte religiosa, porque los ostrogodos se le oponían. Pero en el 538 esa misma tribu fue derrocada
por el Imperio Romano. Y a partir de ese año, entonces, el Imperio Romano en la fase religiosa alcanza la hegemonía mundial y ahora es la que gobierna la parte tanto política como la religiosa a partir del 538. Daniel 7:25 dice que habla palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Entra ahora a un periodo de persecución, avasalla, maltrata, entran las cruzadas, entra la Inquisición y entra la llamada Edad Media, cuando la Biblia no se permite que se lea y cuando se lee en latín para que solo los sacerdotes la pudieran entender. Así que ese periodo concluye en el 1798, cuando el obispo de Roma entonces es desplazado como el pontífice por el entonces emperador Napoleón Bonaparte, quien envía a su general Berthier para que tome prisionero a ese sacerdote y lo lleva a Francia y lo ponen en el calabozo y allí muere al año siguiente. Son 1260 años de persecución y se describe en la Biblia en distintos textos y en distintos lenguajes. Por ejemplo, Apocalipsis 12, 6 y 14 y Daniel 7, 25 y Daniel 12, 7 se usa la palabra tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso significa que son 360 días más 720 días más 180 días. Eso es tiempo, tiempos en plural y la mitad de un tiempo. Y te va a dar 1260 días o año profético. También se utiliza la palabra 42 meses, refiriéndose al mismo periodo. Usted la encuentra en Apocalipsis 12:2 y en el capítulo 13, verso 5. Usted multiplica 42 meses por 30 días que tenía cada mes de esa época. No existían 28 días ni existían 31 días, eran 30 días. Y usted multiplica 42 por 30 y te va a dar 1260. Y si toma los 1260 y lo divide entonces en 30 días que tenía cada mes, te va a dar 42 meses. Lo mismo, no importa, 42 meses, que son 1260 días o año profético. Un día literal en profecía equivale a un año profético, de acuerdo a como dice el libro de Números capítulo 14, verso 34, y el libro de Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Búsquelo y estúdielo, por favor. Al final, la lección nos presenta, la palabra de Dios nos presenta que el desierto ayudó a la mujer. Se refiere a Estados Unidos, un país que en esa época era desconocido, era desierto, pero allí fueron los padres peregrinos, todos ellos que eran perseguidos por el periodo de la época, salieron huyendo y se radicaron, entonces se establecieron en Estados Unidos, donde es la tierra de las libertades. Aunque la iglesia fue perseguida, Dios la protegió, Dios la guardó, porque Él tenía un espacio reservado para eso. Así que, hermanos queridos, en medio de las pruebas, confía en Dios, porque Él cuida de su iglesia. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre bueno, gracias por la lección de este día. Que la misma nos sea de bendición. Que entendamos que hay un enemigo que persigue a la iglesia, que daña a la iglesia, que siempre ha querido destruirla. Pero tu iglesia, tú la cuidas. Y esa iglesia que tú cuidas, que son tus hijos, enfrentan desafíos, persecución, maltrato, presentan muchas veces escasez, pero somos tuyos. Ayúdanos a permanecer en ti, a no negar la fe, sino a esperar y a confiar, porque un día nos dará la libertad. En este día, danos tu bendición y permite que cada día caminemos contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Feliz resto del día.